Soy Antoni Casasempere, consultor de Qualsoft. Vamos a hacer una pequeña charla sobre la teoría fundamentada en continuación a la sesión introductoria que tuvimos la semana pasada. Comentaros que tenéis los micrófonos activados, es decir, que podéis hacerme cualquier pregunta en cualquier momento de la charla, algo que no entendáis tranquilamente, o lo escribís en la zona de preguntas de la aplicación o directamente tenéis los micrófonos en abierto. O sea, os estoy oyendo ahora mismo a todos. La idea es esa, que sea no una charla unidireccional, sino que sea una clase sobre Grounded Theory. Voy a exponeros algunos contenidos e iremos avanzando en el proceso analítico de la teoría fundamental. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abordar el proceso analítico de Grounded Theory desde el punto de vista de Juliet Corbin, que como sabéis colaboró con Anselm Strauss en el desarrollo de su visión de la teoría fundamentada. Vamos a trabajar una serie de contenidos esta tarde para redondear, intentar redondear un poco en aproximadamente una hora de charla, pues lo que estuvimos introduciendo la semana pasada, ¿de acuerdo? Bien, la semana pasada sabéis que estuvimos viendo la filosofía subyacente en la Grounded Theory y algunos de los procedimientos, y en la charla de esta semana vamos a profundizar en esas herramientas analíticas que la teoría fundamentada nos proporciona para resolver el trabajo de análisis cualitativo de datos desde una aproximación inductiva, ¿de acuerdo? En pantalla podéis ver los puntos que vamos a tratar en esta charla. En primer lugar vamos a tratar las herramientas de comparar incidentes unos con otros e interrogarse constantemente y preguntar. En segundo lugar, vamos a abordar las estrategias analíticas auxiliares que la teoría fundamentada nos proporciona, la importancia del memoing, de las anotaciones analíticas. En cuarto lugar, trataremos los diagramas como herramienta heurística interpretativa, ¿de acuerdo? Y en quinto lugar, trataremos la sensibilidad teorética y la función del paradigma a la hora de articular los resultados de la investigación y caminar hacia esa teoría interpretativa del fenómeno que estamos explorando. Sexto lugar, trataremos la matriz condicional consecuencial, otra herramienta que nos proporciona el trabajo de Corbin y Strauss. En séptimo lugar, que es la integración de todos los conceptos que han ido emergiendo y en concreto el papel de la categoría nuclear como pieza clave de integración de todos los conceptos abordados. Finalizaremos la charla de hoy con algunas recomendaciones sobre calidad y precisión en Grounded Theory. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a empezar ya sin mayor dilación con estos contenidos. El primer punto era la importancia de comparar y preguntar durante el proceso de Grounded Theory, ¿de acuerdo? ¿Qué es comparar y qué es preguntar? Bien, ayudan al analista a entender el significado de las interacciones de los datos. Esa sería la primera premisa. En segundo lugar, sugiere ese proceso continuado de interrogación, nuevas preguntas y observaciones en base al análisis. Es decir, tenéis que tener en cuenta que el diseño de la investigación no se cierra. Constantemente los conceptos emergentes mediante el proceso de comparación constante, el método comparativo constante, nos van a abrir la posibilidad de introducir, por ejemplo, nuevos datos en nuestra investigación. ¿De acuerdo? En tercer lugar, facilita el flujo entre los datos en bruto que tenemos cuando hemos estado en el campo y la conceptualización. Esa comparación constante y esa interrogación constante van a ser claves para dinamizar o establecer un flujo ágil metodológico
entre el dato y la conceptualización, la teoría emergente que estamos intentando explorar, ¿de acuerdo? Finalmente, pues sensibilizan hacia posibles propiedades y dimensiones de los conceptos, ¿de acuerdo? Ese sería el primer punto de comparar y preguntar, ¿de acuerdo? Otras estrategias analíticas que también nos proporciona el trabajo de Corbin, pues más que nada lo podéis encontrar en la 4ª edición que salió en febrero pasado sobre Basics of Qualitative Research. Es una nueva edición bastante actualizada y es bastante interesante. Os recomiendo su estudio porque, claro, en la charla yo puedo poneros unas pinceladas, pero hay mucha información interesante en ese libro. Algunas de las estrategias que durante el análisis de teoría fundamentada podéis desarrollar, pues sería preguntarnos sobre diferentes y posibles significados de una determinada palabra o frase en el discurso del participante, fijarnos en el lenguaje que utiliza este participante, ¿de acuerdo? Hacer preguntas de ¿y qué sucedería si? O ¿qué si? ¿Entendéis? Sería constantemente estar interrogándonos, por eso al principio hablamos de preguntarnos. Entonces esa duda constante, expresada, como veremos más tarde, con la herramienta de los memos, todas estas dudas y reflexiones las tenemos que registrar en las notas analíticas del proceso de teoría fundamentada. También, en cuarto lugar, nos va a ayudar el buscar respuestas emocionales, cuáles son las emociones que están sucediendo en ese escenario, fijarnos en la estructura narrativa, cuál es la estructura. Normalmente las personas cuando generan discurso cuentan historias, cuentan cuentos, hablan en metáforas también. Por eso es importante fijarse en las acciones y en las interacciones y no exactamente en la historia que se está contando. Una persona, como veíamos la semana pasada durante vuestro análisis, puede decir que es un buen jefe con sus empleados, pero desde luego habría que preguntárselo a sus empleados si es un buen jefe. Habría que buscar las acciones e interacciones en el desempeño profesional de esa persona para realmente registrar las evidencias de su práctica profesional, ¿de acuerdo? Las emociones son muy importantes, la estructura narrativa y buscar factores contextuales, el contexto. Lo que comentábamos, el contexto de las acciones, interacciones es también muy importante. Hay que describir los contextos en los que suceden las acciones. Sería una de las primeras tareas que acometeríamos en el análisis con Grand Theory. Seguidamente también podéis pensar en términos de metáforas y símiles, o por ejemplo utilizar comparaciones teoréticas. Bueno, esta persona está hablando de las emociones desde un punto de vista de un esquema de competencias emocionales, según Goleman. Está hablando de autoestima, está hablando de empatía, y establecéis una comparación teorética entre el concepto que el participante está evidenciando y un concepto teórico que pudiera haber en la literatura existente. Entonces eso en metodología le llamaremos, en análisis le llamaríamos diálogo teorético. Tenéis que establecer constantemente en vuestro análisis un diálogo entre los conceptos emergentes y los conceptos que ya hay en la literatura. Nuevamente, el sistema de memos o anotaciones analíticas es lo que os va a permitir registrar ese diálogo teórico y que enriquezca vuestro análisis y los conceptos emergentes que estáis trabajando, ¿de acuerdo? Seguidamente utilizaríamos la bandera roja, wave the red flag, sería el término. ¿Qué sería utilizar la bandera roja? Pues la bandera roja sería cuando estáis analizando los datos,
cada ocasión que un participante diga, yo hago esto porque todo el mundo lo hace. Yo hago esto porque lo hacen todos mis amigos. Cada vez que una persona apoye sus acciones en las acciones de la colectividad, tendréis que levantar una bandera roja e interrogaros por qué está sucediendo eso. Finalmente, utilizaríamos la estrategia de buscar casos negativos. Si todos los casos, las entrevistas, por ejemplo, que tenemos en nuestra investigación, apuntan en una teoría o en unos conceptos determinados, sería interesante que os preguntaseis, nuevamente preguntarse, si no habrán casos negativos o si alguna otra persona no ocurre así. Entonces, sería buen momento quizás de volver al campo y buscar a ese participante que te va a dar el polo opuesto de la línea que estás siguiendo y enriquecerá tu concepto. Vamos a seguir avanzando en estas estrategias y me gustaría recordaros que durante la charla tenéis los micrófonos abiertos para hacer preguntas. También es importante que no llaméis por el móvil, no que hagáis mucho ruido, porque todos los compañeros también nos están oyendo, ¿de acuerdo? Si alguien no quiere, simplemente puede silenciar su micrófono y no pasa nada. Pienso que es interesante que tengáis los micrófonos abiertos porque así podéis hacer cualquier pregunta, ¿de acuerdo? Bien, hecha esta puntualización, continuamos con el seminario y vamos ahora a tratar la importancia de los memos en Ground Theory. Los que habéis trabajado conmigo sabéis que insisto mucho en la importancia de las anotaciones analíticas. Son una pieza fundamental del análisis, ¿de acuerdo? Normalmente cuando trabajamos con programas informáticos como AtlasT, MathQDA, NVivo, pues claro, quizás nos focalizamos demasiado en el proceso propio de codificación, de crear códigos. Pero recordad que en el análisis avanzamos con dos herramientas, los códigos y los memos, ¿de acuerdo? Entonces, el memo es quien captura las interrelaciones y las interacciones y los contextos. El código muchas veces es insuficiente para capturar toda la riqueza del proceso social que estéis explorando, ¿de acuerdo? Son fundamentales en Grounded Theory, son el repositorio del análisis. Ahí realmente es donde está la esencia del análisis que estáis haciendo. Nos ayudan a pensar conceptual, lógica y eficientemente, ayudan a estructurar nuestro sistema cognitivo durante el proceso de categorización y conceptualización. A medida que avanza el proceso, notaréis que crecen en tamaño, al principio son más impresionistas, más rápidos, unas breves notas, pero a medida que avancéis en vuestro análisis os daréis cuenta de que aumentan en tamaño y en complejidad, son más profundos, ¿de acuerdo? No hay reglas, en los memos solamente la práctica, practicar, coger una idea que encontréis en el dato y si estáis codificando podéis crear el código, pero también esa zona de anotación donde os preguntéis qué quiere decir exactamente el participante. Utilizad las estrategias analíticas anteriores. ¿Por qué dice que hace una cosa porque todos sus amigos la hacen? Preguntaros si realmente es su discurso, es su acción, o está utilizando una metáfora, o realmente está presentándose en sociedad y realmente son. Todas esas cuestiones que nos vamos haciendo en el análisis, registradlas en los memos e ir practicando, ¿de acuerdo? Es importante cada vez que nos sentemos a analizar, durante cada sesión analítica, es importante redactar memos, incluso hay que llevar una especie de diario del análisis cada sesión, registrar todo lo que vamos haciendo, más que nada para que nuestro proceso analítico sea transparente. Aumenta la calidad al evidenciar la transparencia del proceso y que cualquier persona pueda seguir el trabajo que hemos estado haciendo. Si estamos haciendo Grounded Theory,
cualquier otro investigador que siguiera nuestro proceso podría ver los pasos que hemos seguido y cómo hemos llegado a la categoría nuclear o a los conceptos finales. Entonces es recomendable durante cada sesión analítica hacer un memo, una descripción de las tareas, de los pasos que habéis estado realizando. Y además, la buena noticia sería que los memos son el 60 o el 70% del informe final de resultados. Lo tenéis ya prácticamente ahí. Y os insistiría más todavía. En las investigaciones en Grounded Theory que hemos nosotros participado, que he asesorado, en muchos casos cuando el investigador dice, bueno, ya tengo mis memos teoréticos, tengo mis conceptos, ¿ahora qué? Pues bueno, es muy sencillo. Coge tus memos teoréticos, ponlos en un informe, dale una estructura narrativa, haz esto, esto y esto, y ya tienes prácticamente tu informe de resultados, que en Grounded Theory es simplemente la descripción de los conceptos que conforman tu teoría, la categoría nuclear, ¿de acuerdo? Entonces es una gran ventaja, que no os dé pereza hacer memos. Son fundamentales, pero también son muy útiles. Finalizaréis el análisis y prácticamente tendréis el informe de resultados completado, ¿de acuerdo? Los diagramas son una herramienta muy importante a la hora también de analizar, ¿de acuerdo? Normalmente todos los programas informáticos de apoyo al análisis cualitativo tienen módulos de mapas conceptuales, mapas de ideas, que os van a ayudar a organizar los conceptos emergentes en un espacio gráfico, en un lienzo. Entonces vais a poder visualizar mejor todas las relaciones e interrelaciones entre los conceptos que tenéis en la teoría emergente, ¿de acuerdo? Como podéis ver en la diapositiva, ayudan a organizar en categorías las relaciones y a pensar lógicamente. Contribuyen a profundizar en los datos. Muchas veces al visualizar un fenómeno gráficamente nos hace cuestionarnos, interrogarnos sobre otras posibilidades analíticas de los datos y tenemos que hacer un proceso de recodificación o reanálisis a la vista de un mapa conceptual, ¿de acuerdo? Y nos ayudan a profundizar en lo que conduce a la sensibilidad teorética o a las ideas emergentes sobre los datos, es decir, conectan con nuestra propia sensibilidad ante el fenómeno que estamos haciendo y lo vinculan con los datos. Es una especie de nexo de información. La diapositiva os he capturado un fragmento de un diagrama de un estudio de casos para que pudierais ver, pues, un estudio de casos de un niño, el niño R. En el diagrama había muchas más dimensiones exploradas en los conceptos de la teoría emergente. Yo solo os he representado el proceso migratorio. Entonces, la categoría vinculada al proceso migratorio sería si hay o no hay trauma migratorio, porque un proceso migratorio puede o no puede ser traumático, no tiene por qué ser traumático por definición. Entonces, claro, lo que se trabaja en este diagrama es el concepto de normalidad. El niño cuando migra rompe su normalidad en su país de origen y lo que nos preguntamos es si a la llegada recupera su normalidad. Esas serían las dos grandes dimensiones del concepto explorado. Entonces, como podéis ver en el diagrama, sin entrar en el fondo de la cuestión del proceso migratorio, porque no es el motivo de esta charla, pero podéis ver claramente en el diagrama cómo se representan los factores, los elementos que intervienen en la normalidad y los elementos que intervienen en la ruptura de la normalidad. Es un instrumento heurístico de comprensión muy adecuado el hacer este tipo de diagramas. Y ya os digo que todos los programas de apoyo al análisis traen este tipo de herramientas. Además, yo os he cogido un diagrama que no está hecho con ningún programa de análisis, de apoyo al análisis, es un programa de mapa de ideas gratuito que hay por internet y que a mí para determinados escenarios de trabajo me sirve estupendamente mejor que otros programas, ¿de acuerdo?
El siguiente punto que vamos a tratar ahora es la idea del paradigma dentro de Grounding Theory, en relación también con la sensibilidad teorética de la revista. Podríamos decir que es la capacidad para darse cuenta de los matices en los datos mediante la inmersión en los mismos. La sensibilidad teorética la adquirimos al trabajar en un determinado campo. Si yo he hecho varias investigaciones en educación, con migraciones, con mediación, etcétera, yo tengo una sensibilidad teorética, tengo una experiencia en ese campo determinado, o también, por ejemplo, he hecho unas investigaciones en el campo de la salud, en cuidados paliativos, en afrontamiento de la muerte, etcétera, y a lo mejor estoy sensibilizado, tengo experiencia en ese tema, entonces me doy cuenta de los matices en el análisis mucho mejor que si no lo tengo. Entonces, claro, los que sois investigadores noveles podríais preguntaros, bueno, pero es que yo no tengo experiencia, no he hecho nunca ninguna investigación. No hay problema, no hay problema. La sensibilidad teorética se adquiere sobre la marcha. Uno va poco a poco dándose cuenta, introduciéndose en ese conocimiento profundo del tema que se está explorando. Y para ello, para estructurar esa sensibilidad creciente del analista, Corbin, Juliet Corbin y Strauss desarrollaron el paradigma. Vamos a trabajar un poco más lo que es el paradigma en su esquema analítico, ¿de acuerdo? El contexto ubica y explica las acciones e interacciones dentro del trasfondo de las condiciones y anticipan las consecuencias. Podríamos decir que eso sería un poco lo que el paradigma intenta registrar. Si hacemos un poco de historia sobre Grounding Theory, sabréis que no es lo mismo el planteamiento que encontrábamos en el trabajo del año 67 de Glasser y Strauss, Discovery of Grounding Theory. Berta, estamos con los micrófonos abiertos. Te pediría, si quieres te lo cierro, si ves que tienes que hablar algo. No, ya no tengo que hablar. Todo el grupo no nos oye, ¿eh? ¿Vale? Yo ya no tengo que hablar. Vale. Aquí hay que estar atentos a la Grounding Theory, que estábamos haciendo historia. Estábamos comentando que en el año 67, cuando Glasser y Strauss hicieron Discovery of Grounding Theory, se enfrentaron a la Grounding Theory desde un punto de vista inductivamente puro, inducción analítica, ¿de acuerdo? Claro, ellos venían de la escuela de Chicago, de unos esquemas de teorías de los grandes hombres, entonces ellos estaban en contra de esas replicar investigaciones con conceptos teóricos que llevaban funcionando hacía décadas. Y ellos fueron un poco iconoclastas y dijeron, no, vamos a hacer inducción pura, que emerjan los conceptos teóricos a partir de los datos. Como sabéis, inmediatamente esta posición se rompió con las publicaciones posteriores y tanto Glasser como Strauss llegaron a la conclusión de que la inducción analítica pura es una falacia, no existe, precisamente por la sensibilidad teorética del analista. No llegas al análisis puro como un naif, como una tabula rasa, ¿entendéis? Entonces Glasser desarrolló su esquema de las familias de codificación y Strauss y Corbin desarrollaron el paradigma. Entonces, volviendo al punto 2 de la diapositiva que estáis visualizando, en el paradigma lo que vais a tener que registrar son los contextos, donde van a situar las acciones e interacciones de los participantes de la investigación, en las condiciones que suceden esas acciones y qué consecuencias anticipan, es decir, una causalidad, causa y efecto. Este paradigma, por vuestra propia sensibilidad teorética, lo podéis diseñar antes de empezar el análisis. Podéis tener un esquema, un mapa del diseño que no tiene nada que ver con un marco conceptual, pero sí que podéis a priorísticamente, por vuestra sensibilidad,
desarrollar contextos que sucederán, las acciones e interacciones. ¿Qué será? ¿Qué posibles acciones me puedo encontrar? ¿Cuáles son las condiciones y cuáles son las consecuencias? Eso podéis tener unas plantillas, nosotros tenemos unas tablas, ahora veréis un fragmento, y eso os va a servir durante el análisis, tener esa estructura interpretativa, ¿de acuerdo? Las personas somos agentes activos que responden a problemas y sucesos vitales mediante las emociones, acciones e interacciones. Entonces ese sería el paradigma, el escenario en que vuestros participantes se van a desarrollar, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la estructura. Hay gente que diría, bueno, pues si tú tienes una sensibilidad, ya puedes saber que hay conceptos teóricos en tu investigación. En muchos casos, al hacer Grounded Theory, habría en el diseño que especificar bien la pregunta para ver si realmente vamos a seguir un paradigma de codificación como el que estamos exponiendo, o realmente hay preguntas o subpreguntas de investigación que requieren el trabajo deductivo, que hagáis un marco conceptual para una pregunta solo. El estudio en su mayor parte puede ser de Grounded Theory, pero a lo mejor hay partes que se explican y analizan mejor con deducción. Por tanto, una aproximación mixta en algunos casos puede ser recomendable. No lo descartéis. No os tiréis directamente a la piscina de cabeza del análisis diciendo voy a hacer Grounded Theory. Tienes que decir voy a hacer Grounded Theory como según Corbin y Strauss, como según Glasser, y si voy a hacerlo como comenta Corbin, voy a hacer un paradigma, ¿cómo será mi paradigma? Y tenéis que trabajar los elementos que componen el paradigma, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar una investigación con Grounded Theory tenéis que tener estas cosas claras, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de las acciones y de las interacciones dentro de ese escenario del paradigma analítico. Como antes comentábamos, las acciones en los seres humanos son claves. Tenemos que buscar y explorar por acciones, no directamente por lo que decimos las personas. Las personas podemos estar haciendo una presentación nuestra en sociedad, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa es ver las acciones que llevan a las condiciones que tienen las acciones y que llevan a unas determinadas consecuencias, ¿de acuerdo? La acción se fundamenta en el significado, hay que buscar el significado de la acción. Acción e interacción son estratégicas para resolver el análisis. Ocurren dentro de un trasfondo de condiciones, cómo, cuándo, por qué ocurren las acciones, eso serían las condiciones de las acciones, y acción e interacción mediante las condiciones llevan a las consecuencias de esas acciones. Ese sería un poco el hilo de lo que vosotros tenéis que registrar en el proceso analítico. El proceso denota cambios adaptativos en las acciones, en respuesta a las condiciones y situaciones cambiantes. Es decir, en muchos casos tendréis que registrar procesos temporales. Al principio la acción sucede de esta manera y tiene esta consecuencia, pero más tarde el participante evoluciona en su acción o interacción y la consecuencia se modifica. Es decir, dentro de vuestra matriz del paradigma, quizás en determinados procesos deberíais considerar la temporalidad de la acción que está ocurriendo porque puede variar la consecuencia. Claro, ahora diréis, ahora entiendo por qué son útiles los memos en Grounded Theory. ¿Cómo vais a registrar estos procesos solo con los códigos? Se quedan un tanto cortos. Necesitáis apoyaros en el sistema de memoria analítico imprescindiblemente. Ya os había dicho que voy a insistir mucho en el papel de los memos. Bien, vamos a seguir hablando de la matriz y el paradigma. El paradigma es la estructura analítica, pero la podéis representar en una tabla, en una matriz. Acordaros del trabajo de Miles y Huberman y las matrices que allí
se detallan y se explican, muy interesante. El paradigma y la matriz son instrumentos heurísticos, ¿de acuerdo? La función del paradigma es recordar que la acción e interacción son la clave del análisis y tienen un trasfondo en las condiciones y las consecuencias. Y la matriz atiende a la complejidad de las situaciones y condiciones que afectan a las mismas situaciones que conducen a las acciones. Es decir, vosotros cuando estéis utilizando el paradigma analíticamente, buscando esas acciones, esas condiciones y esas consecuencias, lo ideal es representarlo en la matriz, primero en los memos y trasladarlo de los memos a este escenario gráfico. Aquí abajo en la diapositiva os he ubicado la cabecera de una tabla, de una matriz, donde a lo mejor en la primera columna podríais detallar las evidencias, los fragmentos del discurso del participante. A continuación, en las siguientes columnas, podríais preguntaros, la evidencia 1, ¿por qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Y cómo sucede? Y empezáis a trabajar. Normalmente esas condiciones las tendréis en el sistema de memos. Entonces las tenéis que trasladar a esta gran tabla. A continuación, en concreto, en la evidencia, ¿qué acción se está diciendo? Porque lo que yo busco es la acción. ¿Cuál es la consecuencia de la acción? ¿Cómo interpreto yo esa evidencia en base a lo anterior? ¿Y qué concepto puedo abstraer de la evidencia? Fijaros que es un flujo. Empezamos a la izquierda con el dato en bruto y finalizamos a la derecha en la columna con el concepto. Y en medio está el paradigma. Condiciones, acciones y consecuencias. Y en las filas de esta matriz estarían las citas, las evidencias, los segmentos del discurso. Entonces, respecto a un tema, a un concepto concreto, os quedarían muy bien estas tablas, estos instrumentos heurísticos, interpretativos, para representar todas las condiciones, las acciones y las consecuencias de la idea que estáis explorando. ¿De acuerdo? Eso sería el trasfondo de la utilización de la matriz y el paradigma. Cómo transponemos el paradigma a este escenario heurístico, estas tablas que tenéis que diseñar. ¿De acuerdo? Ya os digo, en el trabajo de Corbin y Strauss hay algunos ejemplos, nosotros tenemos otros desarrollados, porque para cada investigación tenéis que desarrollarlo. También os recomiendo consultar el trabajo de Miles y Huberman. Sabéis que la última edición del 2013 es Miles, Huberman y Saldaña. Está muy bien. Incluso hay una web del editorial con ejemplos de matrices en Word que podéis bajaros. Os recomiendo visitarlo. Si alguien tiene interés, me puede mandar un correo y le mandaré los enlaces y específicamente toda esta información. Bien, vamos a seguir trabajando con el paradigma. El paradigma ayuda a codificar el contexto y a integrar las categorías, como habéis podido ver en el ejemplo de las cabeceras de la matriz que os ubicaba en la diapositiva anterior. Componentes del paradigma, como habéis podido ver. Las condiciones, eventos o sucesos que conducen a problemas o situaciones de las personas. Acciones e interacciones son las respuestas de las personas para adaptar sus vidas dentro de esa situación. Consecuencias son los resultados de las acciones dentro de la parcela de la vida de las personas que estáis buscando. Esto es lo mismo que antes os he comentado en las cabeceras de la matriz, ¿de acuerdo? El punto siguiente sería, una vez que se ha desarrollado el paradigma, estamos ya perfilando, definiendo la categoría nuclear. Para definir la categoría nuclear hay que hablar también de un proceso de integración analítica en Grounded Theory. Vamos a ver un poquito más, a comentar este detalle. El primer punto sería la integración. El proceso de integración eleva los resultados descriptivos a nivel de la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente sabéis que en un proceso analítico, con datos cualitativos, en este caso con Grounded Theory,
Para que lo entendamos, podemos decir que hay dos grandes fases en el análisis. Una fase inicial más sustantiva, más descriptiva, y una segunda fase más abstracta, más teorética. Estáis categorizando, vais de lo concreto, de lo descriptivo, a lo más abstracto, a lo teorético. La teoría es un constructo, por tanto, más de una construcción teorética se puede derivar del dato. Es decir, con las mismas entrevistas, si yo estoy explorando el proceso migratorio de unos niños, yo puedo generar por mi sensibilidad una teoría al respecto de la ruptura de la normalidad. Pero dentro de los mismos datos, con otra sensibilidad teorética, podría emerger una teoría diferente. Los datos son los mismos, pero la sensibilidad teorética, las preguntas de investigación y el paradigma aplicado son diferentes. ¿Entendéis? Varias teorías con los mismos datos. Depende de la sensibilidad teorética del analista. ¿De acuerdo? Se lleva a cabo con la designación de una categoría nuclear y el enlace con otras categorías o conceptos. Es decir, normalmente la teoría en Grand Theory se compone de esta categoría central, nuclear, y a su alrededor hay 3, 4 conceptos teóricos de alto nivel por debajo de ella y están vinculados e interrelacionados. No encontraréis teorías con 19 conceptos relevantes. Siempre tenéis que focalizar vuestra sensibilidad a encontrar cuál de todas las principales categorías es la nuclear, la que a su alrededor giran las demás. En el caso que comentamos anteriormente de los procesos migratorios, el concepto de normalidad en los niños y de ruptura de la normalidad era la clave, alrededor de la que giraban las situaciones familiares, el contexto escolar, las acciones propias del proceso migratorio, etcétera, etcétera. Pero en la categoría emergente era la ruptura de la normalidad. El niño vive normal en su país, rompe la normalidad por el proceso migratorio, llega a un nuevo país, ¿cómo recupera la normalidad? La clave, el concepto nuclear sería el proceso de ruptura de la normalidad en la vida de un niño. Lo pongo como ejemplo para que no sea tan teórica la charla, para que podáis ver aplicaciones concretas de lo que estamos hablando. Y finalmente el cuarto punto sería implica enlazar y refinar las categorías, conformar la teoría con los conceptos subyacentes y periféricos. Es decir, no por haber definido la categoría nuclear hemos finalizado. Hay que perfeccionar la teoría que estamos construyendo. ¿De acuerdo? Continuamos hablando de la categoría nuclear. Es una representación inclusiva de todos los casos del estudio. Deben de estar todos representados. Los casos contrarios también. Todos tienen que tener su papel en esa estructura. Volviendo al ejemplo de un proceso migratorio, un proceso migratorio no tiene por qué ser traumático en todos los casos. Había casos en los que no había sido para nada traumático el proceso migratorio. Entonces, la ruptura de la normalidad no se produce, hay una continuación de la normalidad. Entonces, tenéis que integrar en la teoría todos los casos del estudio. En segundo lugar, explica con una palabra o dos la esencia de la investigación. Es decir, tenéis que formular vuestra teoría, vuestro concepto teórico, vuestra categoría nuclear, con una palabra o con dos. Si os fijáis, yo estoy hablando de normalidad y ruptura de la normalidad en el niño dentro de un proceso migratorio. Yo creo que con esta frase, todos los que me estáis escuchando, seáis del mundo de la salud, de la educación, de la psicología, de la antropología, todos entienden de qué estoy hablando. Entonces, ese sería uno de los objetivos, poder lograr con una palabra o con dos, tres a lo sumo,
la idea, la esencia de la idea. ¿De acuerdo? Tercer lugar, que sea lo suficientemente abstracta para tener significancia más allá de un único estudio. Evidentemente, en el caso que os estoy comentando, en la investigación, era un estudio de casos. El estudio de casos, por no se puede generalizar, no son generalizables, lo sabéis. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo os he hablado de la idea de ruptura de la normalidad, fácilmente podríais aplicarlo a otras situaciones, aunque yo no tuviera evidencias teóricas de que eso es replicable, ¿entendéis? Pero parece lógico y coherente lo que os he intentado comunicar, o al menos a mí me lo parece. En cuarto lugar, diferentes técnicas para integrar los conceptos en la categoría nuclear, estamos comentando, podría ser escribir la historia o guión, aunque sinteticéis la esencia en una palabra ondosa, tiene que tener un desarrollo, una explicación, un memo teorético. Hacer uso de diagramas y revisar y organizar los memos constantemente para que no se os escape nada. Y también, pues, hacer una puesta en común, compartir la información con colegas académicos y también con los mismos participantes de la investigación. Es muy importante, en cierta medida, decir, bueno, yo estoy trabajando la idea de normalidad, ruptura de la normalidad, pero soy capaz de comunicarlo con otros expertos en procesos migratorios, o soy capaz de al niño volver a sentarme con él y hablarle de eso, soy capaz, ¿qué me aporta ese diálogo? Todo eso es una técnica, una herramienta que te ayuda a integrar la información en esta fase final del proceso de grounding. Bien, finalmente el último punto que nos queda por tratar en la charla de hoy sería la calidad, la importancia de la calidad en este proceso analítico. Revisión, el primer punto sería revisión constante del esquema interpretativo, buscando la consistencia interna. Todo lo que hagáis, todos los conceptos, tienen que ser internamente consistentes. No tienen que haber piezas que chirríen, que no encajen bien. ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿qué hacemos cuando tenemos una categoría débil? Complementarla con los datos. ¿Hay en los datos material suficiente para estructurar, armar bien esa categoría? Acordaros que podéis siempre, dentro de un proceso cualitativo, volver al campo a por más datos. No lo descartéis, ¿de acuerdo? En tercer lugar, ¿qué hacemos con los conceptos que tenemos irrelevantes? Se apartan de la formulación teórica. Al principio, en la fase inicial, sustantiva, impresionista, puede que una idea os llamara la atención, pero en los datos no habéis encontrado evidencias que os ayuden a armar los componentes de esa idea, sus propiedades, sus dimensiones, sus características. No os preocupéis, se descarta porque no hay evidencias en los datos al respecto. Entonces, en vuestra formulación teórica no debe de aparecer ese concepto. También, en cuarto lugar, un elemento de precisión sería buscar casos negativos y probar explicaciones contrarias o rivales, ser críticos con nosotros mismos. Yo tuve una maestra que decía que el principal componente de calidad de una investigación cualitativa es la honradez. Y una persona crítica con su trabajo es honrada. Tienes que estar constantemente interrogándote. En calidad, en investigación cualitativa, hay dos actitudes en el analista muy importantes. Una es la honradez, ser crítico con los defectos y problemas que tiene tu análisis. Eso es bueno. Y luego está la actitud, que muchas veces ves en el campo, de analistas, investigadores, que es como si levantaran la alfombra y escondieran la suciedad por debajo de la alfombra. Y no evidencian sus estudios y los hacen aparecer redondos, perfectos,
Yo prefiero ser honrado y si mi análisis tengo que buscar casos negativos, probar explicaciones rivales y evidenciar los errores del proceso, se evidencian. No hay problema. Estamos para generar conocimiento, generar teoría. Y los problemas, los fracasos, son la clave en ese proceso de generación de teoría. Siempre que comento esto que ahora os estoy comentando de la calidad, me viene a la cabeza un chascarrillo, una anécdota de Thomas Edison, el inventor de la bombilla, que descubrió la bombilla y le preguntaban ¿cuántas pruebas ha hecho usted hasta encontrar la bombilla? Y dice, bueno, pues muchísimas pruebas, he hecho más de 1000 pruebas. Dice, pues enhorabuena por haber descubierto la bombilla. Dice, no, lo que he encontrado son 999 formas de no hacer una bombilla. Entonces, a base de los fracasos vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Finalmente, el último punto sería, pues, contrastar nuevamente con los colegas y los participantes, buscar rupturas en la lógica teórica, acordaros de las diapositivas iniciales, estar constantemente interrogándonos, preguntándonos y cuestionándonos sobre la coherencia y el sentido lógico del constructo teórico que ha emergido de nuestros datos, ¿de acuerdo? Bien, pues muchísimas gracias. La charla de hoy ya va finalizando. Ahora abriremos un periodo para preguntas, si las hubiera. Avanzaros, el martes que viene por la tarde volvemos a juntarnos unos minutos como hoy y vamos a tratar cómo transponer, cómo implementar lo que hemos estado viendo teóricamente de Grounded Theory en un programa informático, una aplicación informática. En este caso va a ser más QDA. Vamos a hablar de la importancia del diseño, cómo desarrollar el paradigma en el programa o cómo deberíamos hacer ese seguimiento. Los dos elementos del análisis que estaba apuntando, los códigos y los memos. También trataremos la semana que viene los diagramas, pero en este caso serán las herramientas de exploración gráfica que más QDA nos ofrece, igual que Atlas o NView o cualquier otro programa. Y final, he elegido más QDA por las matrices. Genera muy bien matrices cualitativas y es muy interesante esta función. Entonces, semana que viene, durante 40-45 minutos, pues haremos una charla para enseñaros el programa y ver cómo podéis la Grounded Theory desarrollarla, implementarla con esto. Bueno, pues muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta, vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, las diapositivas de la presentación, al igual que el vídeo que estamos grabando, tenéis una página en qualsoft.com que es recursos, y ahí en recursos ya tenemos colgadas las diapositivas y el vídeo de la semana pasada. Mañana, lo antes posible, estará disponible estas diapositivas y el vídeo, al igual que las de la semana que viene. Entonces, en la página de recursos, o si alguien quiere que me mande un correo y se lo comento. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. A ver, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues como veo que no hay más preguntas, voy a dar por finalizada la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Yo os espero la semana que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Te ha parecido interesante, Berta? Sí, sino que como es nuevo para mí, entonces es capaz recoger lo más que has planteado, pero bueno, no me surgen preguntas. Bueno, hay que trabajarlo un poco. Sí. Yo te recomiendo, Berta, si no has visto el vídeo de la semana pasada, que le des un vistazo. Vi la presentación. Bueno, pero los vídeos suelen ser bastante largos, pero bueno, vale la pena también porque son charlas en las que en cualquier momento cualquiera puede unirse. Y os lo recomiendo. Son muy esquemáticas, no entramos en gran profundidad, pero por lo menos para que tengáis una visión completa de la Grounded Theory.
Sí, voy a mirar el video. Gracias. Gracias, Berta. Buenas tardes por aquí, por España. Saludos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Doy por finalizada la charla. Buenas tardes. Buenas tardes.